Bueno, damos inicio, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí esta tarde en este conversatorio organizado por Aptelu y por la Universidad Católica del Uruguay, para hablar en esta semana tan especial sobre el trastorno específico del lenguaje en la etapa escolar. Esta semana se celebra el Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje o Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, y bueno, nos parecía importante para ayudar, continuar trabajando en la visibilización de este trastorno, generar esta instancia de conversatorio y bueno, de intercambio también. Voy a presentar, bueno, mi nombre es Mariana Mutoni, soy fonoaudióloga y soy docente en la Universidad Católica, también soy directora de la licenciatura en fonoaudiología. Por acá me está acompañando Natalia Neves, que es directora de Aptelu, y también están dos docentes de la licenciatura en fonoaudiología de la Universidad Católica, la magíster Valesca Álvarez y la magíster Raquel Cruz. Bueno, bienvenidos y comenzamos. A compartir acá la presentación. Ese es el consolidado tuyo. Sí, cualquier cosa. Bueno, bárbaro. Primero agradecerles a todos los que están acá y a todos los que están conectados por el interés en la temática, y agradecer a la Universidad Católica del Uruguay, que siempre nos apoya en estas jornadas de difusión, concientización y comunicación de lo que es un trastorno que muchas veces llamamos un trastorno invisible, ¿no? Y entonces necesitamos de estos apoyos para visibilizarlo a la opinión pública en general. Vamos a ver si funciona el... Ahí te pido que me pases sí, a la próxima. Bueno, que Aptelu es la Asociación de Apoyo a las Personas con Trastorno Específico del Lenguaje del Uruguay, que nació en 2017. Entonces es bastante joven en su historia, pero bueno, quería contarles un poquito en estos minutos los objetivos de la asociación, porque acá hay muchas futuras fonoaudiólogas, tengo entendido, y es bueno que cuando se acercan a una familia con un niño, con TEL, puedan decirles que existe la asociación, que es un lugar de apoyo para ellos, sobre todo para cursar juntos muchas veces las diferentes etapas, ayudarlos a nivel institucional, con los trámites que a veces tienen que hacer para poder acceder a los tratamientos y demás, pero les cuento un poquito los objetivos. Ahí te voy a pedir que vayas pasando. El primer objetivo, el más amplio, que es impulsar el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de todas las personas con trastorno específico del lenguaje. Y esto abarca muchos ámbitos. Ahí funciona. Sí. También facilitar la integración dentro de la comunidad todo, y en especial dentro de la comunidad escolar. También colaborar con las familias y con las instituciones en la búsqueda de los recursos materiales y los recursos técnicos para la atención, para la intervención de estos niños. Como que a veces sí, a veces no, sí, bueno, pero con paciencia va. También asesorar a las familias, profesionales, instituciones en todo lo que tenga que ver con el trastorno específico del lenguaje. Promover la difusión a la opinión pública, y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy acá, también con esta charla abierta, y también promover la investigación. Aptelu siempre va a apoyar todas las iniciativas de investigación académica que tenga que ver con el lenguaje. Promover la obtención de diagnósticos tempranos, ¿no? Y preciso, lo más temprano posible para una intervención adecuada. Y promover e impulsar programas de inclusión en la enseñanza pública y privada. Entonces, todo esto es un montón de objetivos que tenemos al mismo tiempo, entonces los podemos resumir en estos tres pilares. En lo que es la difusión,
en lo que es el ámbito de la salud, donde tratamos de acompañar a las familias para que accedan a los tratamientos o las intervenciones adecuadas, y también sobre el pilar de la educación, brindando talleres a docentes, maestros, que yo siempre repito lo mismo, siempre superan nuestras expectativas en cuanto a el interés, a la cantidad de docentes que se inscriben y que quieren saber de la temática, porque en el día a día se encuentran con muchos alumnos que tienen un trastorno en el lenguaje. Pero en definitiva, son muchas cosas, muchas líneas en las que trabajar, pero en definitiva somos un grupo de familias que son madres, padres y abuelos, tratando de ayudar a otras familias. Entonces, acá les traigo algunas cositas de las que hemos ido haciendo en los diferentes años. Por ejemplo, si pasan por detrás del Club de Tiro, van a ver un mural que se pintó el año pasado. También hay otro mural sobre el trastorno específico del lenguaje en Río Negro. Hay diferentes actividades y también muchas personas nos han ayudado, por ejemplo, ilustradores que nos generan piezas, materiales que son fáciles de decodificar para entender lo que es el TEL. Uno era, por ejemplo, cortar con los mitos, acercar a cómo podemos interactuar con estos niños, sobre todo en la etapa escolar, como es la charla de hoy. Hemos visitado muchos programas de televisión, hemos tenido entrevistas en muchos periódicos, seguramente ustedes se han cruzado con algunos de estos materiales, y si no se ven también en la web. Y dentro de Aptelu hay un grupo de madres de niños con TEL que además son maestras especializadas, entonces armaron toda una batería de recursos para que las maestras y maestros puedan trabajar sobre el trastorno durante el 30 de septiembre con sus alumnos, para que, desde la escuela sepan de qué se trata el trastorno y entiendan a sus compañeros y ayuden a sus compañeros, en el sentido que puedan. Entonces hay varios recursos que están dentro de la plataforma de Ceibal, que lo pueden usar para estos motivos. Y entonces hay muchas escuelas que el 30 hacen actividades especiales para difundir, y esto fue todo en base a el trabajo de las familias que impulsan va a darle visibilidad, y que también los niños que están insertos en la escuela sean entendidos por sus compañeros. Entonces simplemente termino mostrándoles un video que las familias de Aptelu y los niños también, que fueron los protagonistas de este video que hicimos de difusión del año pasado. Ahora, capaz que te pido ahí, sí, bien abajo al medio va a aparecer. Ahí. Gracias. El trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Afecta al 7% de las personas y es heterogéneo. Esto significa que se representa de manera diferente en cada niño o niña. Hay señales tempranas de alarma a las que podemos estar atentos. Si a los 18 meses no dice sus primeras palabras. Si a los 2 años no combina 2 palabras y no sigue instrucciones sencillas. Si a los 3 años las personas fuera de su ámbito familiar no pueden entender la mitad de las palabras que dice. A medida que crecen, las dificultades comienzan a ser menos visibles. Muchos niños y niñas logran compensar algunas. Pero el trastorno continúa dificultando la comprensión de los contenidos en la escuela y el liceo. Dificulta también la interacción con sus pares. Y dificulta entender el mundo día a día. A pesar de estos desafíos, son niños y niñas como cualquiera. Son alegres, pícaros y curiosos. Está en todos nosotros hacer que su día a día sea un poco más fácil. Ellos mismos nos explican cómo. Ayuda. Háblame lento. Oraciones simples. Para hablarme, una temperatura y mírame los ojos. Si hay mucho ruido, es más difícil de entender. Si no entiendo, intentar con otras palabras. Es más sencillo si también usas gestos o imágenes. Dame tiempo para contestarte. Espera mi turno, papá. Sin interrumpirme.
Invítame a jugar. Las reglas del juego pueden ser muy difíciles de entender. Ayúdame las primeras veces. Respeta mis tiempos. Después, yo puedo solo. Si tenés dudas, consulta al pediatra. La estimulación y la intervención temprana hace la gran diferencia. Aptelu está para dar apoyo a las familias. Contactanos. Y simplemente les dejo los contactos que dan acá para que se puedan acercar por todas las redes sociales o mail, y dejo a las especialistas en el tema. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer poder compartir esta instancia con la gente de Aptelu, y sobre todo con aquellos que nos están escuchando y mirando desde el otro lado. ¿Sí? Bien, la idea en lo que me corresponde es poder compartir lo que sería la nomenclatura de TEL y un segundito por acá. A ver. Bien. La nomenclatura de TEL, o sea, el trastorno específico del lenguaje y el trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero para ambos se refieren a lo que es el desarrollo del lenguaje. Entonces decimos que el desarrollo del lenguaje se construye a través de diferentes interacciones que corresponden a lo que es la fonología, o sea, la forma en que nosotros podemos emitir las palabras, la morfología y la sintaxis, la forma en que cada uno en el desarrollo puede organizar una frase para expresarse, el contenido en cuanto a lo que es lo semántico, el conocimiento de lo que significan las palabras, y el uso pragmático, el uso en una situación específica, utilizar ese contenido, esa forma y esa morfología con respecto al momento en el que se está hablando, ¿sí? Este sistema de signos es lo que nos permite representar la realidad. Cuando hay alguna alteración en esto, algunos de estos aspectos, ya sea de contenido, de uso o de forma, se ven alterados, ¿sí? Y entonces tomo estas dos definiciones comparto de TEL y de trastorno del desarrollo, que en realidad tienen un sustento común. Hay apenas algunos aspectos que, bueno, eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Como TEL, la alteración significativa en lo que es la adquisición y el desarrollo del lenguaje, sin que haya una justificación de otra causa neurológica, intelectual o sensorial, en condiciones sociales y adecuadas. Y en cuanto al trastorno del desarrollo del lenguaje, es un trastorno severo y persistente, también refiere a la adquisición y el desarrollo del lenguaje, también sin que no haya una condición médica, pero sobre todo hace el hincapié en que afecta el desarrollo social y o escolar. Se pone en este momento lo que es el desarrollo social y cómo influye esa alteración en lo que es ese desarrollo, ¿sí? El TEL, como comentábamos, es un trastorno invisible, tan invisible que muchas veces en las primeras etapas, sobre todo preescolar, pasa desapercibido y los padres transitan un largo camino hasta llegar a un diagnóstico. Entonces, estas jornadas pretenden esto, visibilizar algo que está presente en una gran cantidad, ¿sí? de niños, niñas y adolescentes y adultos, ¿sí? Se piensa aproximadamente que en una sala de 30 alumnos, 2 alumnos por lo menos podrían tener TEL o un trastorno del desarrollo del lenguaje. O sea que es necesario que vayamos conociendo, informándonos e informando a otros para poder detectarlos a tiempo, ¿sí? Bien, en cuanto a las características del TEL, me pareció interesante hablar un poco de las características del TEL y después sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, o sea, la complejidad en pronóstico y tratamiento por esa complejidad que lleva el detectar esta alteración, ¿sí? Y acceder al tratamiento adecuado.
Después la posibilidad de presentar, esto lleva ese trastorno, alteraciones en lo que es problemas sociales o emocionales o de conducta. No quiere decir que todos los niños y niñas o todos los adolescentes vayan a tener Sí es importante que sepamos que algunos aspectos generan esta conflictividad. Es heterogéneo, como decíamos, porque en realidad no se afectan diferentes áreas. Es una evolución lenta y en esa lentitud es necesario el acompañamiento de personas facultativos y de un equipo técnico que actúe en el momento adecuado, que acompañe ese trastorno y afecta prioritariamente al lenguaje. En cuanto a los criterios de identificación, se utilizaron criterios para decir, bueno, este niño puede ser un posible TEL, criterios de exclusión. Se excluyen, por ejemplo, aquellos aspectos en los cuales se dice, bueno, niños con alguna patología de base neurológica quedan excluidos. En cuanto al criterio de discrepancia, se habla sobre todo de la discrepancia en lo que es la edad cronológica del niño y la edad del lenguaje expresivo. Pero también se habla de la edad cronológica y el lenguaje comprensivo. Ahí se estima que entre la edad cronológica y el lenguaje expresivo tiene que haber aproximadamente mínimo 12 meses de diferencia, y en cuanto al lenguaje al segundo tendría que haber una estimación de mínimo 6 meses. Pero también se habla de lo que es la edad mental y la edad del lenguaje expresivo y comprensivo con las mismas diferenciaciones. En cuanto al criterio de especificidad, se habla que exclusivamente tiene que haber un trastorno del lenguaje. Y el criterio basado en el desarrollo, hablamos de eso, de que a medida que se va desarrollando el lenguaje, aparece esa lentitud en lo que es esa evolución. Todos estos criterios, en realidad, en este momento, están ahí como en modelo observación. Muchos de estos, incluso de quienes en su momento optaron por ellos, no están en total acuerdo y están en revisión, pero por el momento se sigue utilizando. Y hay un documento de consenso del grupo de Aguado y colaboradores que tomando los estudios de Leonard, sobre todo yo subrayo aquí estos dos aspectos que son el CI manipulativo, que en su momento se tomó mayor de 85, y lo que sucedía, y viendo y observando y estudiando, es que había un porcentaje interesante de niños que quedaban por fuera. Se hizo un estudio en niños normotípicos y se observaba que a veces incluso tenían unos 15 puntos por debajo de lo esperado. Entonces se resolvió llegar a un manipulativo de 75 en adelante. Y en cuanto a la puntuación de los test de evaluación de estos aspectos, se tomó en un principio en Leonard menos 1.25 de lo que es el desvío, y en este caso se llega a menos 1.5, ¿sí? Para abarcar a aquellos niños que tienen un trastorno del lenguaje, pero que quedaban fuera de esto, incluso sin decir qué es lo que tienen. Entonces se llegó a ese consenso. Bien, en cuanto, el DSM-I como criterio diagnóstico ya quitó la terminología de trastorno específico del lenguaje y habla de un trastorno del lenguaje, en donde hay dificultades persistentes en lo que es el desarrollo del lenguaje, y con un vocabulario reducido, también una limitación en lo que es la gramática, o sea, toda la parte morfosintáctica, la elaboración de oraciones, la narrativa, que son aspectos que observamos que tiene realmente importante el trastorno del lenguaje. Y a su vez hace una clasificación diferencial cuando el ámbito pragmático está alterado y habla de un trastorno de la comunicación social. Aquellos niños que en el ámbito social y familiar no logran, por ejemplo, poder específicamente en la situación concreta expresar lo que está sucediendo, ¿sí? Bien, el CIE-11 ya incorpora lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, pero en este caso habla de 3 subtipos. Uno que involucra una alteración en lo que es la expresión, o una alteración en la expresión y comprensión, e incluye en el tercer subgrupo afectación principalmente en la pragmática. Ya está incluido en este. Bien.
Y ahora voy al trastorno del desarrollo del lenguaje, que el estudio fue realizado en 2016-2017 en Inglaterra, y con niños también, en total 6 países de habla inglesa. Y entonces, ¿qué intentan con estos estudios comparativos? O sea, se intenta ver los criterios diagnósticos y la terminología, porque se observaba que había una gran diferencia de criterios. Entonces decidieron hacer un estudio con 59 expertos, con distintos momentos de la evaluación, y resumiendo, por supuesto, porque es una tarea de todo este tiempo, 2016-2017, y después hubo algunos otros comunicados, se refiere, el estudio referido a los criterios diagnósticos, se optó por bajar el límite mínimo de lo que es el cociente intelectual no verbal y llevarlo a 70, para cubrir aún más a esa cantidad de niños que quedaban por fuera de lo que sería decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿En dónde podemos ubicar? ¿Con qué criterio? Eliminación del punto de corte de nivel lingüístico y un enfoque holístico, y esto es interesante, importante en esto, que enfatizan lo que es la afectación funcional de ese niño en su desarrollo social y escolar. Bien, y en cuanto a la terminología, se habla de trastorno del lenguaje para aquellos niños que tienen una alteración en el lenguaje, pero que además tienen otra base, por ejemplo, de otra alteración neurológica. Y para un trastorno del desarrollo del lenguaje, cuando son aquellos que tienen solamente un trastorno en lo que es del lenguaje, que no está asociado con una etiología biomédica, ¿sí? Que sabemos que no es específicamente solo el lenguaje lo que está afectado. Bien. En este estudio se toman algunos factores de riesgo. Y es interesante decir que estos factores de riesgo no son predictores, pero sí frecuentes. A veces observábamos en literaturas anteriores que estos factores de riesgo se tomaban como predictores, y en este caso no. Factores biológicos y ambientales, antecedentes familiares con dificultades de lenguaje, y el género masculino, porque mayor porcentaje de niños y niñas que tienen trastorno en el desarrollo del lenguaje. Y ambientales, el nivel socioeconómico bajo y bajo nivel educativo de los padres. Por supuesto que resalto, y esto lo que a los autores y los estudiosos han dicho, no son predictores, y esto es importante porque si no también estaríamos generando a veces un estigma en los niños, o una falta acierto en lo que es el trastorno del desarrollo. Y hace una especial, tenemos que tener en cuenta dentro del trastorno del desarrollo del lenguaje a aquellos niños que tienen un habla tardía. ¿Sí? Bien, el habla tardía, tomado como niños que entre a los 18 meses, por ejemplo, dicen 10 palabras, y sobre 2 años y medio emiten no más de 50 palabras, pero no hacen frases. Entonces, pero si además se suma que tienen un compromiso en lo que es la comprensión o también en lo que es el lenguaje expresivo, entonces a estos niños se los podría tomar como que estarían dentro del trastorno del desarrollo del lenguaje. Siempre con un seguimiento, y se recomienda cada 6 meses un seguimiento para ver la evolución de esos niños, ¿sí? No se trata de poner rótulos, se trata de observar qué es lo que está pasando. Entonces es necesario estar atentos. Bien. Simplemente, como consenso, por ejemplo, en el grupo que aún se sigue trabajando con la terminología TEL, trastorno específico del lenguaje, tomando la clasificación primaria que todos conocemos de Rapin-Yalem con distintos subgrupos, solamente se dice que dentro del TEL hay 2 subtipos, unos que tienen un déficit fonológico-sintáctico, o sea, en lo que es la producción de las palabras, en lo que es la función de cada palabra, y otros que tienen un déficit sintáctico-semántico en lo que es la función y el conocimiento, por ejemplo, del significado de cada palabra, ¿sí? Y el consorcio Catalyze, que es de Bishop, de 2016-2017, se habla de un trastorno que afecta distintas áreas. Entonces ahí ya se quita la clasificación, no hay clasificación sino áreas. Fonología, sintaxis, morfosintaxis, pragmática, el discurso, el aprendizaje. Entonces ahí se hablaría, por ejemplo, de niños con un trastorno del desarrollo del lenguaje, con afectaciones, por ejemplo, en el nivel que sea. Bien. Antes de esto quería comentarles, y ya estoy terminando, en que esta nueva terminología, en realidad también lo que se busca es buscar sobre todo qué aspectos están afectados en lo que es el lenguaje del niño, sin buscar, por ejemplo, el hecho, como en los otros, ubicarlos en un subgrupo.
¿sí? Todos los niños que han sido estudiados en realidad presentan ciertas alteraciones. Y por ejemplo, en los estudios que se realizan con los test estandarizados, en realidad lo que se observa en esos test es qué áreas son mayor o menor afectadas. Y siempre vamos a encontrar en esa heterogeneidad áreas que están mucho mejores y posiblemente desde ahí sea el trabajo que podamos hacer. Bien, aspectos que en este debate del TDL, ¿qué es lo que se ha, digamos, puesto en este debate? Es una nueva nomenclatura de los trastornos del lenguaje, criterios diagnósticos y factores de riesgo a tener en cuenta, y procesos de identificación y derivación y evaluación. O sea, cómo identificar esos avisos, esos signos que observamos no solamente en el relato, y es importante tener el relato de los padres, el relato del centro educativo, y escuchar al propio niño, porque es el centro, pero también poder derivar a tiempo. Eso es importante, la derivación oportuna, y la evaluación que esté concreta y con personal que esté capacitado para hacerlo, ¿sí? Y bueno, teniendo en cuenta la comunidad hispano hablante, este estudio, el anterior, fue hecho para una comunidad angloparlantes, bueno, será necesario rever que ya incluso el grupo que llega al TEL ya está reviendo estos aspectos. El tema de específico, en realidad ya todos no están en acuerdo en utilizar el específico, porque han observado que hay otros aspectos que están afectados, pero también lo que se ha visto que en esa visibilización la gente, la comunidad, los padres, se están familiarizando con el tema. Entonces, pensar en cambiar la nomenclatura, bueno, llevará a un cambio y sobre todo un acuerdo entre todos los países de habla hispana, porque es necesario el estudio en cada lugar. Hay un tema lingüístico, un tema social, que será necesario tener en cuenta para ver la posibilidad de cambiar la terminología, ¿sí? Bueno, por aquí está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por esa introducción a la nomenclatura. Ahora me gustaría referirme un poco a, bueno, qué es lo que ocurre con los niños con TEL o con TDL cuando ya están insertos dentro del sistema educativo formal, ¿no? O sea, dentro de la escuela. Estamos pensando en niños por lo menos desde un nivel 5 hasta un segundo año escolar aproximadamente. Siendo que tomando en cuenta, ¿no?, que como bien decía Raquel, el trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje es algo que va o puede llegar a acompañar, ¿cierto?, al niño hasta la adolescencia, incluso hasta la vida adulta. Como sabemos, los niños con TEL o con trastorno del desarrollo del lenguaje pueden tener más de un nivel del lenguaje afectado, porque este es un trastorno que es heterogéneo, por lo tanto tampoco afecta de igual manera a todos los niños, ¿no? En algunos niños puede prevalecer más la dificultad en ciertos niveles del lenguaje y en otros en otros. Y se puede afectar tanto la comprensión como la expresión cuando el trastorno se manifiesta de manera más grave o más severa, o puede estar afectada solo la expresión, que es lo que comúnmente solemos ver. Pero la gramática o la morfosintaxis es el elemento del lenguaje que podríamos decir que es como patognomónico, o sea, que es característica de la alteración en el lenguaje de las personas con TEL. Si bien es cierto, es bastante frecuente que podamos encontrar alteraciones a nivel de la fonología o de la producción de palabras, alteraciones a nivel del vocabulario, que vamos a ir revisando también, y otras alteraciones a nivel de la pragmática o del uso del lenguaje, especialmente en las habilidades del discurso. La gramática es uno de los niveles del lenguaje que suele estar afectado. Y por otra parte, el vocabulario también se ve afectado en términos de que a los chicos con TEL les cuesta el aprendizaje de palabras nuevas, ¿no? Nosotros estamos inmersos siempre en un contexto en el que naturalmente vamos enfrentándonos a palabras que son nuevas y que vamos incorporando en nuestro vocabulario. A los chicos con TEL o con TDL, esa adquisición incidental del vocabulario es algo que les resulta difícil.
difícil. Ellos necesitan trabajar con mayor profundidad para poder ir incorporando los elementos nuevos del vocabulario. Y si pensamos que en la escuela, ¿no?, estamos justamente al ya incorporarnos a un ambiente educativo formal, gran parte del mediador de esos aprendizajes es el lenguaje y es en parte el vocabulario nuevo que vamos integrando a partir de los distintos contenidos que se van viendo en la escuela. Entonces este resulta un ítem que es fundamental de poder abordar tanto dentro de los abordajes más desde lo clínico como desde los abordajes de la escuela. Los chicos con TEL o con TDL presentan un alto riesgo de poder desarrollar dificultades en el aprendizaje, y cuando ya se desarrolla una dificultad en el aprendizaje, esto es muy posible que acompañe todo el proceso educativo de este estudiante, ¿no?, hasta la educación secundaria. Por eso es que nosotros siempre resaltamos la importancia, y como decía Raquel, de poder poner atención en estos signos de alarma que puedan aparecer en los niños más pequeños, para justamente comenzar una intervención temprana, poder comenzar la estimulación del lenguaje, tratando de evitar o minimizar estas dificultades que puedan aparecer en el aprendizaje, para que el progreso educativo del niño pueda ser lo más simple, digamos, posible en este contexto de la dificultad del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a los niños en la etapa escolar? O sea, estamos pensando, insisto, más o menos a partir de los 6 años en adelante, que tienen un TEL. A nivel de la fonología o de la producción de palabras, es bastante frecuente que podamos encontrarnos con persistencia de simplificaciones de palabras, o sea, palabras que están, entre comillas, mal pronunciadas, en niños que tienen por sobre los 6 años, ¿no? O sea, comúnmente en el desarrollo del lenguaje, alrededor de los 6 años, estas dificultades en la producción de palabras ya logran ir desapareciendo. En los niños con TEL es frecuente que se mantengan durante más tiempo. También pueden tener dificultades para poder articular palabras que son nuevas o poco frecuentes y palabras que son muy largas, así como dificultades en tareas que impliquen la repetición de palabras inventadas o lo que nosotros denominamos pseudopalabras. También una de las tareas que en el área de la fonología les puede resultar difícil son todas las tareas de conciencia fonológica, o sea, todas las tareas que tienen que ver con la capacidad de poder manipular las palabras, de poder realizar todos estos juegos, ¿no?, de identificar con qué sílaba empiezan, con qué sílaba terminan, con qué sonido empiezan, con qué sonido terminan, que son todas estas habilidades relacionadas con los precursores de la lectoescritura y que se utilizan tan frecuentemente y que son tan importantes de trabajar hacia fines de la etapa preescolar y los 2 primeros años de la etapa escolar. A nivel de la gramática o de la morfosintaxis, como decíamos recién, este es un nivel que suele estar afectado en los niños con TEL. Tienden a realizar producciones que pueden ser simples, o sea, producciones de oraciones que sean sencillas, e incluso en algunos casos más severos puede haber alteración en el orden, en cómo se estructuran los elementos de la oración. También puede haber dificultades en el uso de elementos más complejos, como son las preposiciones, las conjunciones, pronombres, y también les puede ser en algunos casos difícil de comprender esas sutilezas que tienen que ver con estos elementos que nosotros llamamos más bien de la forma del lenguaje y no tanto del contenido. Pueden aparecer dificultades para conjugar tiempos verbales y también errores a veces en la concordancia tanto del género como del número. A nivel léxico-semántico, o sea, tanto como del vocabulario, como de las relaciones que se establecen entre el vocabulario, pueden haber limitaciones tanto a nivel del vocabulario expresivo como en la comprensión de vocabulario que sea complejo y vocabulario que sea nuevo, dificultades para adquirir palabras nuevas y para poder establecer las relaciones entre las palabras, ¿no? Porque nosotros a partir de estos aprendizajes escolares vamos adquiriendo vocabulario nuevo, pero es necesario poder ir relacionando
relacionando este vocabulario con otras palabras que yo ya conozco. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, no sé, un contenido relacionado con los animales, por mencionar algo que puede ser tan frecuente de trabajar en la escuela, bueno, vamos incorporando vocabulario relacionado con qué comen los animales, y que quizás ahí salen conceptos como ser herbívoro, ser carnívoro, y yo tengo que poder establecer asociaciones con que, bueno, eso significa que come plantas, accedo a todo el vocabulario que tiene que ver más con lo vegetal, con lo animal, quiénes son los animales que comen plantas, quiénes son los animales que comen carne, los animales omnívoros, etc. Entonces no es solo una palabra la que yo voy a ir aprendiendo, sino que tengo que poder establecer relaciones, y esas relaciones también van siendo relaciones jerárquicas, ¿no? De palabras de mayor frecuencia hacia palabras que son de menor frecuencia. Pueden haber algunas dificultades para acceder al léxico, o sea, el niño conoce la palabra, sabe a veces qué es lo que quiere decir, pero le cuesta poder encontrar esa palabra, porque justamente en nuestro cerebro estas palabras están organizadas de manera jerárquica, entonces es como ir al archivo de a dónde está esa palabra que yo tengo que buscar para poder hacer referencia a esto exacto que quiero decir. Y eso a veces hace que utilicen estrategias como de dar rodeos, ¿no? Que son los circunloquios, o que el discurso pueda quedar entrecortado, con presencia de pausas, para poder buscar esa palabra que me está faltando. Y también pueden haber algunas dificultades para comprender términos polisémicos o términos que tengan sinónimos, ¿no? O sea, cuando una misma palabra significa otra cosa a veces en un contexto, o palabras que tienen significados diferentes, pero es la misma palabra, eso también son dificultades que se le presentan al niño con TEL en el contexto escolar. Y a nivel de la pragmática, que es a lo que nosotros nos referimos del uso del lenguaje, los niños con TEL o con TDL suelen tener muy conservadas sus habilidades de comunicación no verbal, o sea, el contacto ocular, el poder establecer las distancias conversacionales, ¿no? El respetar los turnos, pero en las habilidades de la pragmática del discurso, que es una habilidad ya que se va desarrollando en la medida en que nosotros tenemos un bagaje no lingüístico un poco más grande, se les puede dificultando la primera aparición del discurso que surge dentro de los contextos educativos, que es el discurso narrativo, ¿no? El cuento, en donde a veces pueden aparecer discursos que pueden ser poco coherentes o con dificultades para unirse, pueden a veces tener dificultades en sus habilidades de conversación para poder iniciar los temas, para poder respetar el turno dentro de una conversación o entregar información que sea importante para el interlocutor, para que pueda entender a qué es exactamente a lo que me refiero, para captar información inferencial, sobre todo en la información que no está presente en el discurso, sino que yo la tengo que poder deducir a partir de los elementos que se me están dando ahí en el discurso. Por ejemplo, si dice se escuchaba mucho ruido, uno inmediatamente piensa, bueno, no sé, quizás había gente afuera o se estaba moviendo algo, y a veces esas inferencias les pueden ser difíciles de realizar, así como comprender también discursos que sean falsos sin que eso esté acompañado por el lenguaje no verbal de la otra persona, los significados absurdos y los dobles sentidos, que eso sobre todo en los escolares más grandes, ya más cerca de la adolescencia, que es donde el lenguaje figurado o el doble sentido empieza a tomar un peso más importante dentro de la comunicación, puede ser algo que tenga peso también dentro de su comunicación. Y algo que me parecía importante recalcar dentro de lo que es la etapa escolar, por cómo estamos viviendo hoy en día la escolarización de los niños, es qué pasa con los niños con TEL en la exposición a las segundas lenguas. Obviamente este ya es un tema en sí mismo, pero quiero solo introducirlo porque es una duda que surge siempre dentro de las familias. Bueno, ¿qué hacemos? Si el niño tiene que estar en una clase de inglés o no tiene que estar en una clase de inglés, ¿no? Entonces acá yo seleccioné esta definición de qué es lo que es el bilingüismo. Hay varias definiciones sobre lo que es el bilingüismo. Yo seleccioné esta que me parecía que era bastante clara como para esto que queremos conversar hoy, que es pensar en el bilingüismo simultáneo, que es cuando el niño está expuesto de igual forma, en igual cantidad de tiempo, a su lengua materna y a la segunda lengua a la que se encuentra expuesto, ¿no? Que ahí estamos pensando, por ejemplo, en familias en las que toca hablar más de un idioma, o en instituciones educativas en donde se habla una segunda lengua en igual cantidad de tiempo que su lengua materna.
El bilingüismo temprano es cuando el niño está expuesto a una segunda lengua desde la etapa preescolar, en una menor cantidad de horas que su lengua materna, pero con una exposición frecuente. Y el bilingüismo tardío es cuando estamos pensando en la exposición a una segunda lengua, cuando ya el sujeto ya está pasando la etapa escolar, o sea, ya en una menor cantidad de horas. Es como cuando ahora nosotros quizás de adultos queremos empezar a aprender, no sé, un idioma cualquiera, ¿no? En cualquiera de los casos, o sea, eso no significa a priori que uno va a tener un techo en cuanto es el nivel del otro idioma que va a poder adquirir, pero sí en términos de la exigencia que pueden surgir en términos del desarrollo lingüístico, cuando estamos pensando que hay un niño que de base tiene una dificultad en su idioma materno. Y lo que se ha visto en algunos estudios es que los niños con TEL suelen presentar las mismas dificultades que tienen en su lengua materna en el otro idioma, ¿no? Entonces, esto tampoco significa que no vamos a poder exponer a un niño con TEL a un segundo idioma, sino que tenemos que tener en consideración que esas dificultades que estamos encontrando en su idioma materno, también es posible que las encontremos en el segundo idioma, y es algo que la familia y la institución educativa, ¿no?, tienen que tener en consideración, porque ese niño quizás va a necesitar de ciertos apoyos en esta exposición a la segunda lengua, y porque habrá que evaluar en su contexto familiar cuáles son las necesidades de ese nivel de exposición al segundo idioma. Entonces pueden haber algunas alteraciones a nivel de la comprensión de esta segunda lengua, sobre todo en los textos escritos. También, obviamente, las dificultades en la morfosintaxis, que es algo característico en su idioma materno, también pueden ocurrir en el segundo idioma, sobre todo en la producción de oraciones, que tienden a ser oraciones más cortas, dificultades para aprender verbos, por ejemplo, y acceder a este léxico, que significa también abrir más el abanico, ¿no?, dentro del aprendizaje del vocabulario, y pueden haber menores dificultades en los niños que están expuestos a una situación de bilingüismo simultáneo, o sea que están con una adquisición muy temprana y en mucha cantidad de horas al segundo idioma, que en personas que son bilingües tardías, ¿no? Pero esto no significa que los niños con TEL no tengan posibilidades de aprender un segundo idioma, sino que es algo que hay que tener en consideración. Gracias. Bueno, ahora en esta parte vamos a conversar un poquito. Nos parecía importante en el conversatorio de hoy darle énfasis un poco a lo que sucede en la etapa escolar, ¿no? Porque bueno, nos parecía que sin duda todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no?, temprano, la detección precoz es muy importante y se trabaja mucho también, pero bueno, también hay toda una etapa, ¿no?, cuando hay una dificultad persistente, ¿no?, y nuevos desafíos que se generan en la etapa escolar, donde, como ya mencionaba Valesca y ya se vino trabajando, bueno, hay realmente ¿no?, otra exigencia en lo que son los aprendizajes formales, ¿no? Entonces, bueno, ahora la idea era poder hablar un poquito de, bueno, qué pasa en el contexto educativo en la etapa escolar, ¿no? Cuando hay un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje o un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Sin duda que estamos frente a un niño que tiene necesidades educativas especiales, ¿no? Y todos los que de alguna manera interactuamos y vamos acompañando en su proceso educativo y de desarrollo, ¿no?, sea el equipo de la institución educativa, del centro educativo, la familia y los terapeutas que van acompañando a ese niño a fortalecer su desarrollo y a compensar sus dificultades, tienen que tenerlo en cuenta, porque implica una apertura también a nivel de la postura, ¿no? Porque bueno, justamente en la unión hacia el éxito, ¿no?, y ahí es importante pasar desde
de repente lo que era, ¿no?, más un enfoque tradicional, donde bueno, de repente el terapeuta iba trabajando, ¿no?, el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, bueno, o el especialista que en ese momento esté formando parte del equipo de apoyo al niño, trabajaba, ¿no?, desde el enfoque, bueno, estos son los niveles que tiene más afectados o las mayores dificultades, hay que trabajarlas, hay que compensarlas, y bueno, y eso realmente no siempre redunda en que el niño eso que trabajó en esa instancia más puntual lo pueda generalizar a lo que es su contexto social y su contexto escolar, ¿no?, donde tiene que interactuar con pares, interactuar con otros referentes que no son los de su familia, pero además apropiarse de nuevos aprendizajes, ¿no?, y dominarlos, de nuevas habilidades para seguir avanzando en su desarrollo. Y ese enfoque, bueno, un poco cuando uno ve hacia dónde hay que ir, ese enfoque tradicional tiene que ir siendo sustituido por lo que es el enfoque colaborativo, ¿no?, donde, bueno, se parte desde lo que son las posibilidades de cada niño, en este caso del niño con TEL o TDL, y está basado en esto, en la inclusión también educativa y en la diversidad de cada uno de los alumnos, del que tiene TDL y de otros niños que también tendrán sus fortalezas y sus debilidades también en su desarrollo, ¿no? Y esto implica también, bueno, que las instituciones educativas tienen que abrir las puertas también a trabajar en equipo. Si no tienen dentro de su equipo de trabajo especialistas, bueno, tienen que abrir las puertas, ¿no? Y lo mismo también quienes trabajamos, los fonoaudiólogos, es imprescindible juntarnos con el equipo educativo, ¿no?, o los psicopedagogos, o ambos, ¿no?, con el equipo educativo de ese niño regularmente, ¿no? Y que no quede, a veces pasa, ¿no?, la familia queda como en ese nexo, ay, no, bueno, pero en la escuela me dijeron esto, y no, pero la fonoaudióloga me dice esto. Realmente hay que trabajar en equipo, ¿no?, y colaborando, porque bueno, es la forma de que realmente ese niño vaya avanzando y sobre todo pudiendo generalizar en los distintos contextos en los que participa esas habilidades que va mejorando. Bien, algunos principios generales, ¿no?, en esto de cómo podemos predisponernos a la hora de pensar en las acciones, en las intervenciones que podamos hacer en el contexto educativo, ¿no? Bueno, siempre priorizar la comunicación funcional, ¿no? El lenguaje es nuestro medio primario de comunicación y entonces, bueno, a veces habrá que balancear esto de la forma que pueda o que sea hábil o que logre el objetivo, lo que quiere pedir, lo que quiere contar, lo que quiere transmitir sobre la forma o la exactitud o, bueno, de repente la debilidad que tiene, ¿no? También tener referencia esto de las etapas que se van dando en lo que es el desarrollo normotípico en el área del lenguaje, ¿no? Esto nos va guiando también. Nadie le pediría a un niño que corra si todavía no sabe caminar, y bueno, en el desarrollo del lenguaje es lo mismo. Nadie lo va a exponer a que haga una lección oral de 10 minutos sin ningún apoyo visual si el niño apenas puede armar ¿no?, oraciones sencillas o le cuesta mantener un relato, una breve secuencia de 2, 3 pasos, ¿no? También pensar en lo que es la individualidad. Como ya lo mencionaron, ¿no? Es un trastorno muy heterogéneo, entonces realmente no hay como una receta, bueno, esto va a funcionar, esto me funcionó, no, hay que ver, bueno, este niño con TEL o con TDL, cómo es tímido, también sus características personales, ¿no? Es tímido, cómo está su autoestima, cómo es su relacionamiento, le gusta esto, en esto se siente fuerte, esos aspectos de conocerlo y de tratar de darle lugar a sus características personales, realmente tienen que ser como los puntos de partida, ¿no? Y bueno, y esto del trabajo colaborativo a la hora de ir pensando ¿qué le podemos exigir? ¿Qué es adecuado exigirle? ¿Cómo podemos potenciar sus aprendizajes, ¿no? Y sin duda que requiere una mirada interdisciplinaria.
Bien, en esto de las características del niño, de la niña con TEL, con TDL, algunos aspectos importantes a considerar, ¿no? El input lingüístico, la entrada, cómo recepciona ese lenguaje, ¿no? Sin duda que no es lo mismo un niño que de repente tiene afectado lo que es la comprensión del lenguaje, o de repente todo lo que ingresa, ¿no? Solamente por el canal auditivo, en cuanto a su memoria, es algo que le cuesta sostener, atender, recordar, que otro que de repente tiene más preservado lo que es lo receptivo en cuanto al lenguaje. También sus posibilidades en el output lingüístico, ¿no? Sus posibilidades de expresión, esto un poco que mencionaba Valesca, las alteraciones son heterogéneas, entonces hay que ver a ese niño de acuerdo a sus posibilidades expresivas, de no exponerlo o de tener en cuenta, pedirle una respuesta que sea acorde a lo que él pueda realizar. La demanda cognitiva también, ¿no? Por esto de los perfiles diferentes, ¿no? A veces tenemos que ir adaptando una tarea que de repente puede ser, desde el punto de vista cognitivo, muy, muy desafiante para ese niño, o no es lo mismo un niño con un TEL que además de repente es impulsivo o es más distráctil, de otro que de repente es más tranquilo y de repente la parte atencional está más fuerte, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, ¿no? Porque en definitiva, en general uno, ¿no? Cuando los niños van a la escuela y las familias envían a sus hijos a la escuela, uno siempre quiere que sea una experiencia, ¿no? Donde haya, por supuesto, desafíos y responsabilidades y aprendizajes, pero también que sea gratificante desde el punto de vista del desarrollo social, ¿no? Es una escuela para la vida también, ¿no? De adquirir habilidades y justamente sentir gratificaciones también en lo que voy logrando. Entonces, cuidar eso desde etapas iniciales es muy importante y es mucho más desafiante en la etapa escolar, porque más o menos durante la etapa preescolar la dinámica de trabajo en el aula y en el contexto educativo es bastante más flexible y hay más flexibilidad en general también de los adultos que participan de esa instancia. Pero bueno, después en la etapa escolar hay que realmente ir viendo cómo avanzar con esto, que es mucho más desafiante, ¿no? Bueno, y aquí obviamente hay que, estrategias o adaptaciones, hay que pensarlas obviamente de forma colaborativa para cada niño, o sea que lejos de buscar transmitir recetas o elementos que sirvan para todos, son como algunas generalidades, ¿no? Que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar, de facilitar lo que es la comunicación y también el aprendizaje a través del lenguaje de estos niños, ¿no? Generando un ambiente más rico lingüísticamente, y para esto no solo transmitiendo la información de forma verbal, sino también en todo lo que podamos utilizar apoyos visuales, ¿no? Son de los elementos que los niños y las niñas con TEL, con TDL, más destacan como ayuda para entender y para poder ejecutar las tareas, ¿no? El tener apoyos visuales, una imagen, ¿no? Fotos, todo lo que ayude a sostenerlo ahí en el lugar, ¿no? En este sentido, cuando estamos con un estudiante, con un alumno con TEL, es adecuado modificar y ajustar la forma de hablarle, ¿no? Utilizar enunciados más cortos, hablar más lento, utilizar una entonación no exagerada, pero sí bien con bastante modulación.
A veces hay que utilizar algunas facilitaciones, ¿no? Como poder hacerle preguntas, entonces hacer buenas preguntas, ¿no? Si no surge una respuesta más espontánea, bueno, conociendo a ese niño, podemos hacer preguntas, darle claves que lo ayuden a encontrar la respuesta que queremos, ¿no? Autorrepetir los enunciados, ¿no? También es un elemento de esto de generar un ambiente lingüísticamente más rico que ayuda mucho, ¿no? Volver a decirlo, ¿no? Con otras palabras sencillas, pero volver a repetir la información por si hubo parte de ese enunciado que el niño no pudo retener o que desatendió también al escucharlo solo por el canal auditivo verbal, ¿no? Y brindar el tiempo necesario que ese niño necesita para elaborar su respuesta, ¿no? En esto que mencionaba de las características, muchas veces se ve un mayor tiempo para elaborar una respuesta verbal. ¿Por qué? Porque simplemente no es el canal de repente que está fuerte, entonces hay que dar tiempo y no volver a replantear el enunciado, ¿no? Hay que dar más tiempo cuando le vamos a pedir una respuesta verbal a ese niño o a esa niña. Bien, y en lo que tiene más que ver con aspectos muy generales de las adaptaciones curriculares que se pueden hacer, que se pueden utilizar ya pensando, ¿no? en la etapa escolar y de ahí en más. Bueno, cuando trabajamos un texto, muchas veces puede ser bueno reducir la complejidad de ese texto, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, tal vez haya que trabajar en adelantarle el texto a ese niño y a su familia o a la persona que de repente realiza su apoyo para que pueda trabajarlo antes de llegar a trabajarlo en el aula, o tal vez ese texto hay que acortarlo y hay una versión, ¿no? De repente con algunos párrafos menos, más reducida para el niño con TEL, ¿sí? Todo lo que se pueda, cuando le vamos a pedir instrucciones lingüísticas, hay que ver si están suficientemente fáciles o accesibles para un niño con TEL, ¿no? A veces hay que secuenciarlas en distintos pasos, bueno, eso que parece una oración, ¿no? O todo un párrafo de instrucciones, bueno, a veces hay que realmente acotarlo en 2, 3 instrucciones más breves, con oraciones cortas, utilizando tal vez alguna imagen que ayude como a reforzar ese contenido escrito. ¿Sí? Y bueno, muchas veces cuando se trabajan textos es importante en esto de ir incorporando vocabulario nuevo. A veces hay que trabajar específicamente sobre todo el vocabulario objetivo que va a tener ese nuevo texto, ¿no? Ver cuáles son las palabras que no conoce, buscarlas en el diccionario, escribirlas, representarlas con una imagen. Son distintas ideas, ¿no? Que podemos hacer, trabajarlas por separado para que semánticamente el niño pueda tener un acceso más rápido y también luego cuando lee el texto, cuando lo integra, pueda obviamente acceder de forma más rápida y más fácil a la comprensión. Bien, esto ya lo mencioné, pero realmente es un aspecto, me parece que es muy, muy importante en los niños con TEL y con TDL, y así lo dicen ¿no? las familias, los propios usuarios, los propios niños y niñas y adolescentes, y también lo dicen bueno, los académicos, todo lo que pueda apoyarse de visualmente, ¿no? Sea una planificación, un esquema, un resumen, a través de apoyos visuales es muy, muy favorable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos que pedirle a un niño escolar que busque información nueva sobre un tema, ¿no? De repente tiramos el nombre del tema, ¿no? El cambio climático, ¿no? Bueno, busquen en internet, bueno, tal vez en un niño con TEL además hay que darle alguna estrategia, alguna ayuda más. Bueno, las palabras clave que tenés que utilizar para la búsqueda son estas, fíjate, ¿no? Estos términos, otro no, te puede servir esta otra, ¿no? Esos aspectos, de repente que otro niño puede realizar de forma más intuitiva, capaz que aquí hay que explicitarlos.
Bien, y bueno, y después a medida que van creciendo y va llegando como a la etapa, finalizando la etapa escolar y pensando en la educación secundaria, por supuesto todo lo que son las estrategias y las técnicas de estudio son muy importantes de ir trabajando para ellos. Bien, y en esto de los apoyos visuales, también escuchamos a veces hablar de lo que son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Bueno, en definitiva, en este caso, obviamente que no son solo los apoyos visuales, pero en este caso es otra forma de llamarlos, ¿no? Nos ayudan en esto de, bueno, de que lo que ingresa por el canal auditivo ingresa y se va, ¿no? Se desaparece en solamente unos pocos segundos, ¿no? En cambio, cuando además de ese mensaje que decimos oralmente, tenemos una imagen, un apoyo visual, bueno, reducimos lo que es la demanda a nivel cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel de la memoria y de la atención no sobrecargamos tanto el esfuerzo que tiene que hacer un niño con TEL para recordar, sobre todo, por ejemplo, si en esa instrucción o en esa consigna hay que ir haciendo varios pasos, ¿no? Bien, me gustaba acá poner algún ejemplo. Lo tomé del libro de matemática de tercer año de la NEP, ¿no? Y ahí, bueno, agarré un ejemplo, ¿no? De una tarea, o a subir a detective, y bueno, tira los dados, uno rojo, tira 2 dados, uno rojo y otro azul. Tienen que salir números distintos. Si son iguales, vuelve a tirar. Cada dado representa una cifra. Anota en la tabla los 2 números que puede formar, ¿no? Y ahí pone un ejemplo. Si sale 1 y 5, se puede formar 15 y 51. Y bueno, después los tiene que sumar, ¿no? Pensando en una tarea común que podría ser un niño, bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos facilitar la instrucción? Bueno, podríamos segmentar estos distintos pasos que tiene que hacer justamente y secuenciar, ¿no? Y asegurarnos, bueno, ¿entendiste cada uno? ¿Realizaste bueno, ahora vamos por el segundo, ¿no? Hay que chequearlo, eso lo puede hacer el docente, lo puede apoyar en un espacio de trabajo terapéutico también un profesional, ¿no? Y perfectamente podríamos apoyar cada paso de la consigna con una imagen, con un pictograma, con alguna representación visual de lo que hay que hacer. Y acá, bueno, es tomado también del portal de Arasac, que bueno, que tiene muchos materiales y siempre lo recomiendo a docentes o a otros terapeutas o a las familias para que busquen material, porque realmente cada vez hay más, ¿no? Más plataformas y más contenidos ya creados por alguien y disponibles para que otros usen, ¿no? Y bueno, pensando en una temática que se podría trabajar en la etapa escolar, ¿no? Como el cambio climático, ¿no? Un material hecho, imagino que a partir de un texto o de una lectura sobre lo que es el cambio climático, y bueno, aquí se utiliza un esquema, ¿no? Como para organizar visualmente y resumir la información que seguramente se leyó en un texto, ¿no? Y destacar los aspectos principales, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba también compartirlo, ¿no? Los efectos del cambio climático, ¿no? A modo de resumen y de organizador. Este tipo de elementos ayudan mucho a que los niños con TEL o TDL puedan ir incorporando, ¿no? Los nuevos contenidos, ¿no? Aquí también, todo parte del mismo material que está disponible, como muchas otras temáticas, ahí en la página de Arasac. Bueno, y ahora la idea, además de agradecerles por su atención y su participación, también es generar un espacio de intercambio. Si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, alguna pregunta, y bueno, poder intercambiar de esta manera un poco más interactiva. Estoy leyendo acá las preguntas desde el chat. Por ahí tenían una pregunta. Quiero saber si esto que ustedes plantean de las adaptaciones y los
la facilidad que tiene que dar la escuela o el colegio, ¿está regulado por alguna ley o es a criterio del profesional, del maestro y de la institución? Sí, hay, bueno, la ley, que ahora no me acuerdo del número, pero está la ley que tiene que ver con educación. En grandes términos, sí, obliga a todas las instituciones a disponibilizar los temas, ¿no? Y lo material de la manera que el niño pueda acceder. Porque si no queda como muy a criterio. Sí, pero es muy macro, ¿no? Es muy macro. Después, claro, el criterio también va en la disponibilidad del maestro, del docente, y también las herramientas que tenga para hacerlo, ¿no? Porque muchas veces sí hay mucha disponibilidad, pero faltan recursos, o son muchos niños con diferentes perfiles también que tienen que atender, y se les dificulta en la práctica, digamos. Pero sí, en la ley de educación lo que dice es que el Estado debe garantizar que todos puedan acceder, todos tienen el derecho a la educación, y el derecho a la educación no es solamente que lo tengan en el aula sentados, sino que realmente puedan que le den las herramientas explotar, claro, su potencial, ¿no? Pero después vamos al tema de la práctica del día a día, los recursos que se tenga. Claro, sí, depende de... Acá en el chat hay una pregunta de Gabriela que dice si consideramos que hay un incremento en los diagnósticos o dificultades en el lenguaje y si empeoró con la pandemia. Varias cosas. No sé si habrá empeorado el diagnóstico de TEL. Puede ser una respuesta subjetiva, claro, porque sí. en realidad no tenemos datos objetivos de lo que sucede aquí, ¿no? Al menos en Uruguay. Sí. Lo que seguro que, o sea, empeoró con la pandemia, no sé si el diagnóstico de TEL en sí mismo, porque, o sea, la prevalencia en el mundo habla de 3 y 7%, que no hay datos epidemiológicos hechos de acá en Uruguay, que es obviamente algo que es muy importante, pero no deberíamos estar con una pandemia de TEL seguramente en Uruguay. Lo que sí se ha podido ver un poco con el tema de la pandemia, quizás es tal vez un incremento en estos signos de alerta, ¿no? Que tal vez se pueden ser como presuntivos de algún tipo de dificultad a nivel del neurodesarrollo, pero bueno, es muy amplio. Siempre ahí la sugerencia va como a apuntar hacia la consulta para derivar hacia una evaluación. Bueno, acá comentaba Ana que la educación debe ser inclusiva. Zaida dice, si es posible implementar otros recursos en el aula aparte de los pictogramas y que no sea solo con el uso de la tecnología, ya que en segundo año de escuela tenemos una niña diagnosticada con TEL y no ha adquirido aún el hábito lector. Esa es la pregunta. Sí, o sea, el uso de la tecnología depende de lo que uno tenga a la mano, ¿no? Porque en realidad los apoyos visuales no tienen por qué ser involucrando un elemento tecnológico. De hecho, apoyos visuales en general muchas veces se utilizan ya de por sí en las aulas, ¿no? Sobre todo en los primeros años, en primeros segundo, ¿no? Se va a escribir la fecha, o se tiene, ¿no? Se va a hablar de cómo está el clima, ¿no? Y se utilizan apoyos visuales, cada vez más se van incorporando, y bueno, como eso se pueden utilizar, ¿no? Imágenes impresas, fotos, se puede ir a hacer una salida, a experimentar, ¿no? Todo lo que sea como, bueno, esto de enriquecer, ¿no? El ambiente. Y bueno, sí, por supuesto hay que ajustarse como a esto que decíamos, ¿no? De la respuesta que le vamos a pedir al niño, ¿no? De repente si el niño no puede responderlo, en este caso, a través de la escritura, bueno, tal vez podemos llevar algo para que también apoye mediante ¿no? una palabra que puede acompañarse de una imagen, y eso lo podemos tener, lo podemos dibujar, lo podemos llevar en un material impreso.
no necesariamente, porque aparte incluso a veces no cuadra con la dinámica de trabajo del aula, implica tener que usar un dispositivo tecnológico. No sé si por ahí venía un poco la pregunta, pero bueno, intento de esta manera dar respuesta. Unas que son como muy específicas que les estoy respondiendo acá. Acá Imran, nuestro colega, dice que vio el mural del TEL en el Parque Valle, que le pareció muy lindo y que quiere que hayan más murales así en diferentes partes de la ciudad. Gracias. No, y lo bueno fue que, bueno, muchas personas decían, bueno, lo van a poner ahí, pero hay alto tránsito de personas, se lo van a vandalizar. La verdad que ha pasado un año y está intacto. Así que también, además de generar conciencia, digamos, la gente solidaria no lo ha tocado, está perfecto. Bueno, en honor al tiempo, hay algunas otras preguntas ahí de agradecimiento por la charla. En honor al tiempo vamos a tener que finalizando. Para las personas que están en el Zoom, que llegaron a ser más de 80 en algún momento, bueno, pueden encontrar nuestros contactos en las redes sociales de Aptelu, ya estaban ahí a discusión. La charla va a quedar grabada en la web de la universidad, y nuestros contactos también los pueden encontrar a través de la web de la universidad si alguien necesita quizás contactarse por alguna pregunta que no haya quedado resuelta ahora en este espacio. No, agradecer nuevamente.